¿Por qué se caracterizan estos receptores tirosina quinasa? Bien, este tipo de receptores, vamos a poner el ejemplo del receptor de la insulina. De la insulina vamos a hablar mucho, es una hormona muy importante que va a regular una gran cantidad de procesos metabólicos, también procesos de crecimiento, bueno, ya ahora vamos a ir viendo todos los papeles que juega la insulina, que es una enorme cantidad de papeles metabólicos. Creo que os comenté en clase un comentario que me hizo una vez un amigo que es médico, un neurólogo muy importante, sobre el papel cuando él estudiaba la carrera, hace ya más de unos 30 años, de la insulina, que solamente servía para regular el metabolismo de la glucosa. Pero hoy en día ya pues se ha visto el enorme papel que juega la insulina en un montón de procesos. La insulina es una hormona peptídica que produce el páncreas, ya lo veremos, que bueno, va del páncreas, pasa a la sangre y llega a los diferentes tejidos y va a jugar bueno, muchos papeles a nivel metabólico. ¿Cómo consigue la insulina modificar el metabolismo de las diferentes células? Pues lo va a conseguir de varias maneras. La primera es, y eso es necesario, unirse a el receptor. ¿De acuerdo? El receptor es de este tipo, es una proteína dimérica, la tenemos aquí, que va a tener una parte extracelular, que sería esta, y una parte intracelular. Y tiene una hélice transmembrana, aquí una subunidad y aquí la otra hélice transmembrana de la otra subunidad. Y va a tener un centro donde se une la insulina. Al unirse la insulina al receptor, se van a producir una serie de cambios. Otra vez tenemos el mismo fenómeno, es decir, la unión de una molécula con una proteína va a generar una serie de fuerzas que se traducen en cambios en la estructura, cambios conformacionales, y esos cambios conformacionales van a hacer que una subunidad fosforile a la otra. Es un proceso de autofosforilación. Aquí tenemos estos fósforos unidos a residuos de tirosina. Por eso son tirosin quinasas, es decir, el propio receptor tiene actividad enzimática. Y en esta figura, que está hecha por difracción de rayos X, se consiguen estas estructuras. Esta es la forma real de la proteína. Y veis aquí que tiene un lazo, este lazo que está aquí en verde, que tiene 3 tirosinas. Esto significa el número que ocupa en la secuencia de la cadena polipeptídica, la 1158, la 1162 y la 1163. Cuando está inactiva tiene esta estructura. Cuando se une el receptor, la estructura cambia y la otra subunidad puede autofosforilar a esta otra subunidad y se autofosforilan una a la otra. Y al fosforilarse, ¿qué es lo que ocurre? Que estos fosfatos que tienen carga negativa van a cambiar toda la estructura. ¿Por qué? Porque la carga negativa no pueden estar juntas por ese fenómeno de repulsión. Bien, vamos a hablar qué es lo que ocurre en ese proceso. Ocurre lo siguiente, ¿de acuerdo? Primero, ya hemos visto que se une la insulina a este receptor dimérico, se produce esa autofosforilación de las tirosinas. Hay 3 tirosinas en cada una de las unidades. Al fosforilarse se va a poder unir esta enzima, el Insulin Receptor Phosphorylate IRS1, ¿de acuerdo? Que al unirse también se va a fosforilar en residuos de tirosina. Es decir, este receptor ha recuperado su actividad enzimática al unirse a la insulina, no solo se autofosforila, sino que también va a fosforilar a esta otra proteína. ¿Qué ocurre cuando esta proteína se fosforila? Pues al fosforilarse va a ser un núcleo clave para que se unan otras proteínas, otras enzimas, gracias a este cambio que supone la unión de fosfatos. ¿Por qué? Porque los fosfatos tienen carga negativa y van a crear unos centros donde se pueden unir otras proteínas. ¿Cuál va a ser la que se va a unir? Se va a unir esta proteína, la GRB2, que tenemos aquí. Gracias a un dominio SH, esto viene de
porque este tipo de dominio lo vamos a encontrar en muchas proteínas. Las proteínas se llaman SRC, entonces es un dominio homólogo a las SRC, ¿de acuerdo? Son regiones de proteínas que se conservan en diferentes proteínas y van a jugar los mismos papeles, es decir, van a ser, ese dominio, el SH2, va a servir para unirse a esta otra proteína. A su vez, al unirse se producen otra vez cambios conformacionales, es una constante, y se une esta otra proteína, la SOS. ¿Para qué sirve esta proteína? Pues esta proteína va a servir entonces para unir a otra proteína, la proteína Ras. Las proteínas Ras son proteínas tipo G, pero que están solubles. No estaban como las otras proteínas G que estaban unidas a la membrana, etcétera, ancladas. Esta no, esta es una proteína que es soluble en el citoplasma. Al unirse la proteína Ras a este sistema, va a sustituir el GDP por GTP, ¿de acuerdo? Al unirse el GTP, esta proteína Ras va a unir a otra proteína, a la proteína RAF1, que ya esta tiene actividad catalítica. Es decir, hemos generado un patrón de nucleación gracias a esa fosforilación generada a su vez por la insulina, que va a permitir llegar a una proteína, la proteína RAF1, que es una proteína que va a fosforilar o a otras proteínas. La primera proteína es la proteína MEC, que no se va a fosforilar en tirosina, sino en residuos de serina. Es decir, la serina y la tirosina van a ser normalmente los residuos que se fosforilan en las proteínas. Al fosforilarse esta proteína pasa a tener actividad quinasa. Al tener actividad quinasa va a fosforilar a otra proteína que a su vez, al fosforilarse, cambia también su estructura y puede traslocarse al núcleo. ¿Qué es lo que ocurre en el núcleo? La expresión génica. Esta proteína, una vez fosforilada, va a fosforilar a otra proteína que a su vez se va a unir al DNA y va a modificar la expresión génica. Es decir, la insulina no solo va a regular, que ahora lo vamos a ver, el metabolismo de la glucosa, sino que también va a modificar la expresión de ciertos genes. Eso es clave. Creo que hay unos 100 genes que están modificados por la insulina. Va a generar también los procesos de división celular, etc. Bueno, esto lo tenemos aquí. Pero también hemos dicho que va a regular el metabolismo de la glucosa. Cuando lleguemos al metabolismo de la glucosa, a la gluconeogénesis, glucólisis, etcétera, vamos a ver cómo actúa la insulina. La insulina, el primer papel que se valoró y que se supo que actuaba la insulina era regulando la cantidad de glucosa en sangre. Es decir, cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados, aparece la insulina y los niveles de glucosa en sangre disminuyen. ¿Cómo? Pues estimulando procesos que tienen como objetivo consumir glucosa. Va a estimular la glucólisis, y el otro proceso clave para hacer que los niveles de glucosa en sangre disminuyan es almacenar esa glucosa en forma de ¿qué? En forma de glucógeno. Eso va a ocurrir tanto en el músculo como en el hígado. ¿Cómo actúa de esta forma la glucosa? Ya hemos visto cómo modifica los genes. Perdón, la insulina. ¿Cómo modifica los genes? También vamos a ver ahora cómo actúa esta proteína, la IRS, ¿vale? Que hemos dicho que servía para nuclear una serie de proteínas. Bien, ahora también se va a unir a otra proteína, a esta proteína, a la PIK3, que a su vez va a fosforilar el fosfatidil inositol difosfato. Entonces, al fosforilarlo, va a crear un sitio también con carga negativa en la membrana, una fuerte carga negativa, que va a servir para que se una a la proteína quinasa B. Esta proteína quinasa B, que también se va a fosforilar, va a ser clave para fosforilar a esta otra enzima, la glucógeno sintasa quinasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es fosforilar
a la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa es la enzima encargada de sintetizar glucógeno. Es decir, si esta enzima está activa, ¿qué es lo que hace? Fosforila a la glucógeno sintasa. ¿Y por qué esto está en rojito? Porque la glucógeno sintasa, cuando está fosforilada, es inactiva. ¿De acuerdo? Hemos visto que hay proteínas que cuando están fosforiladas son activas y otras que cuando están fosforiladas son inactivas. Por eso, cuando se pone este circulito en verde al fosfato, significa que la proteína cuando está fosforilada se activa. Cuando está en rojo, quiere decir que se inactiva. Bueno, ¿qué es lo que hace la proteína quinasa B? Va a fosforilar a la glucógeno sintasa quinasa 3. Y al fosforilarla pasa a ser inactiva. ¿De acuerdo? Entonces, al ser inactiva, ya no va a poder fosforilar a la glucógeno sintasa. Si la glucógeno sintasa está desfosforilada, es decir, no tiene fosfato, entonces, ¿cómo es? Activa. Si es activa, ¿cuál es el papel de la glucógeno sintasa? Sintetizar glucógeno. ¿A partir de qué? A partir de glucosa. Es decir, si nosotros estamos gastando la glucosa para la síntesis de glucógeno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Consumiendo glucosa. Es decir, la insulina lo que hace es hacer que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Un papel muy importante también que juega la proteína quinasa B es estimular la entrada de glucosa en la célula. Porque la glucosa, ¿dónde está? Está en la sangre, no está dentro de la célula. Entonces, para que entre la glucosa, que es una molécula polar, tiene que atravesar la membrana. ¿Cómo atraviesa la membrana la glucosa en la célula muscular y en el hígado? En otros tejidos es diferente. Por ejemplo, las neuronas siempre tienen transportadores en membrana para glucosa, pero eso ya lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, la proteína quinasa B, a través de otra serie de cascada enzimática, va a estimular que el transportador de glucosa que se encuentra en forma de vesículas dentro de la célula, esas vesículas vayan hacia la membrana y permitan la localización de ese transportador en la membrana para que entre la glucosa. Al entrar la glucosa, como la glucógeno sintasa está activa, porque se ha bloqueado el sistema que fosforila a la glucógeno sintasa y la vuelve inactiva, al estar activa, va a consumir esa glucosa que entra en la célula para almacenarla en forma de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. Digamos, lo tenemos aquí, podría haber elegido esta diapositiva para explicarlo, pero bueno, es lo mismo, ¿de acuerdo? Para que aquí se ve más grande. Bien, hay muchos receptores de tipo tirosina quinasa. El que hemos visto de la insulina forma un dímero, pero eso no suele ser lo normal. Lo normal suele ser que los receptores estén individuales y cuando se une el ligando, cuando se une esa molécula ligando, esos receptores forman entonces el dímero y se produce ese proceso de autofosforilación. Es decir, bueno, aquí estaría unido otro tipo de receptor. ¿Vale? Estos serían, estas salchichas, digamos, representan dominios. Y estos serían zonas que unen esos dominios dentro de una propia cadena polipeptídica. Otra cuestión muy importante, lo que hemos visto, que es una característica de estos sistemas, es la interacción de señales. ¿Qué significa eso? Que va a haber señales, como por ejemplo la de la insulina, que genera una respuesta, a su vez va a permitir acoplar diferentes procesos. Por ejemplo, aquí tenemos este receptor de tipo G, que ya lo hemos visto, que va a tener esta respuesta por este proceso de fosforilación, como receptor adrenérgico que ya hemos visto, y a través de esta serie de cascadas se va a alterar la expresión génica. Pero, a su vez, la insulina, a través de otra serie de respuestas de la proteína quinasa B, va a fosforilar a este receptor beta adrenérgico en el extremo carboxilo terminal. ¿Qué significa eso? Pues que ese receptor desaparece de la membrana a través de un proceso de internalización. Es decir, tenemos la señal 1 y la señal 2. La señal 1 genera una respuesta, que podría ser la insulina, y la señal 2, que sería pues la adrenalina. Son respuestas en este punto antagónicas y la suma de esas dos respuestas es el cambio metabólico que va a ocurrir en la célula. Es decir, dos señales
diferentes y contrapuestas, hay un equilibrio, digamos, entre esas señales, de tal manera que la respuesta metabólica es una respuesta enormemente precisa, enormemente fina al proceso celular. Bueno, otro ejemplo sería el factor de crecimiento epidérmico, que va al unirse, se forma ese dímero, y la fosforilación pues va a crear la proteína RAS, se sustituye el GDP por GTP y la proteína RAS pasa a ser activada y va a poder unir otras proteínas para que se active esa cascada de cascada enzimática que amplifica enormemente la señal. Otro tipo de proteínas otro tipo de receptores sería dentro de esas tirosinquinasas, la hormona eritropoyética, la famosa EPO. EPO en realidad es el receptor. La eritropoyetina, esta hormona que se llama EPO, se une a este receptor. Al unirse al receptor, une una proteína JAK, Janus quinasa, en homenaje a un insigne bioquímico, y esta proteína, a su vez, va a permitir la unión de al fosforilarse, el receptor va a permitir que se una a esta otra proteína, y la proteína JAK, que está unida al receptor, va a fosforilar a esta otra proteína, a la proteína STATA. Esta proteína, una vez fosforilada, va a formar un dímero. Y al formar ese dímero, va a aparecer este bultito, que es una manera de representarlo. Este bultito, digamos, es una región de la proteína que se expone en ese momento, que permite que este dímero pueda ser transportado al núcleo celular. Es decir, el núcleo, la membrana nuclear, también va a tener patrones de reconocimiento y va a estar muy controlado lo que entra y sale del núcleo. Por otro lado, también la proteína JAK va a fosforilar a esta otra proteína, igual que ocurría con la insulina, creando esta cascada. Las proteínas, MAPK, MAP quinasas, son una serie de proteínas que intervienen en el proceso de la mitosis celular, etcétera, por eso lo de la M, y se han visto que primero encontraron la MAP quinasa, luego encontraron otra que era fosforilada, era la MAP quinasa, la MAP quinasa, y así sucesivamente. Estas proteínas también alteran la expresión génica. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta otra, la STATAC. Esta proteína, una vez que se ha fosforilado, se produce esa dimerización, aparece esta región que permite que esta proteína entre en el núcleo, y al entrar el dímero se va a unir a determinadas regiones del DNA y va a permitir afectar a la expresión génica, o bien estimulándola o bien inhibiéndola. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vamos a parar esta parte. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de receptores, Ya hemos terminado con las tirosinquinasas y ahora vamos a ver otro tipo de receptores. Es las guanilil ciclasas. ¿Cómo actúa este tipo de sistemas? Pues este sistema va a alterar los niveles de cGMP, el GMP cíclico. Antes hemos hablado de la MP cíclico, ahora vamos a hablar del GMP cíclico. Este metabolito, también un nucleótido, pues va a unirse a ciertos transportadores de membrana, ciertos canales, los va a abrir y va a permitir el paso de cationes, principalmente calcio, alterando ese patrón de niveles de calcio intracelular. Va a alterar va a alterar el equilibrio eléctrico dentro de la célula. Ahora lo vamos a ver.
estos receptores, bueno, los tenemos aquí. Vamos a ver, que quería ver una cosita. Bueno, no sé dónde se me ha ido eso de los receptores. Bueno. Bueno, el factor natriurético es un nombre rarísimo, ¿vale? Al unirse, está implicado en los procesos de control osmótico, bueno, en la presión arterial, etcétera, porque va, digamos, a afectar a todos estos procesos. Y aquí tenemos otra proteína muy curiosa, que es una proteína soluble, que contiene un grupo hemo y que va a ser activada por NO, el óxido nitroso. Y también va a aumentar los niveles de cGMP. Aquí, bueno, pues podríamos hablar de la nitroglicerina, que bueno, es una pastillita que se ponen los enfermos de corazón cuando tienen afecta la angina de pecho, etcétera. Lo que hace es que libera lentamente óxido nitroso y pasaría a la sangre, llegaría al corazón activando esta proteína y aumentando los niveles de cGMP que alivian los síntomas de la angina de pecho. Bueno, el último sistema que nos queda, vamos a verlo muy brevemente, no nos vamos a meter en este mecanismo en profundidad, porque bueno, ya lo habéis visto el año pasado, entonces vamos a sencillamente recordar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar de otro tipo de hormonas, otro tipo de moléculas, que serían las hormonas de tipo lipídico. Las hormonas esteroides, que, por ejemplo, la vitamina D, el cortisol, aldosterona, progesterona, testosterona, etcétera, son hormonas estas derivadas del colesterol, que su característica es que son hormonas de tipo lipídico. Es decir, van a poder atravesar la membrana. Todas las señales que hemos visto hasta ahora se unen a receptores de membrana. ¿Por qué? Porque son de tipo proteico, muchas de ellas, y entonces no van a poder atravesar la membrana. Son moléculas polares, solubles en el plasma, que no van a entrar dentro de la célula, entonces necesitan esos receptores. En este caso no ocurre así. Estas hormonas, que por supuesto necesitan un transportador, un sistema de transporte para entrar dentro de entrar en la sangre, poder circular, porque son de tipo lipídico, cuando llegan a la célula se liberan y atraviesan la membrana, difunden a través de la membrana y pueden llegar a unirse a receptores nucleares. Aquí no está puesto, pero estas hormonas probablemente habría que mirarlo, o sea que no lo he comprobado, la verdad es que no lo he comprobado. Probablemente también necesiten transportadores dentro de la célula, igual que ocurre con los lípidos, cuando entran dentro de la célula tienen que ser transportados también dentro de la célula. Yo supongo que este tipo de hormonas, aunque están en concentraciones muy bajas, van a necesitar también probablemente transportadores. Habría que comprobarlo, ¿de acuerdo? Entonces, al entrar dentro de la célula se unen a una proteína, o sea, pueden difundir a través de la membrana plasmática y también a través de la membrana nuclear. Y se unen a receptores proteínicos dentro del núcleo. Al unirse, van a poder acoplarse con la RNA polimerasa. Y van a permitir la modificación de la expresión génica. Es decir, la transcripción, van a alterar la transcripción. O pueden estimularla o pueden disminuirla. ¿Qué significa eso? Si alteran la expresión génica, la síntesis de RNA mensajero, ¿qué es lo que van a estar alterando? La formación de proteínas. Y eso puede alterar, eso va a alterar sin duda alguna la función celular. Todas esas hormonas cambian la estructura celular
¿Cómo? Modificando la síntesis de nuevas proteínas. Hasta ahora lo que hemos visto era que, salvo la insulina y demás, este tipo de hormonas que también alteraban la expresión génica, pero al mismo tiempo también mediante fosforilación, desfosforilación modificaban el metabolismo celular, en este caso es un proceso de síntesis de nuevas proteínas. Es decir, estas hormonas, es decir, bueno, aquí vemos estos sistemas de transporte que os decía, se unen a esas proteínas dentro de la célula, y al unirse van a alterar la expresión génica. Es decir, estos serían los genes Diana que van a modificar. Es decir, cuando ya se ha alterado, pues se va a liberar. Es decir, aquí intervienen otra serie también de RNAs. Es decir, es un proceso también bastante complejo. O esto sería activando, y aquí tenemos también otro ejemplo que entraría también la hormona, se uniría o permitiría la liberalización de este correpresor, y al unirse la hormona se produciría la activación génica. Digamos, serían diferentes ejemplos, pero solamente sepáis que existe este sistema que funciona de esta forma, alterando la expresión génica, y no vamos a discutir más sobre este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde se unen estos elementos de respuesta hormonal? Pues se van a unir a secuencias consenso, que los tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más.